Somos el equipo de Hugo Leiva y Pedro Heredia. Vamos a tratar los contratos translativos de dominio. Los contratos translativos de dominio representan sistemáticamente la principal fuente de las obligaciones. Su antecedente procede del derecho romano. Los jurisconsultos romanos establecieron que en todo contrato interviene una convención o pacto, que consiste en el consentimiento de dos o más personas y como fin inherente la creación de una o más obligaciones. El contrato debe ser sancionado por un legislador, el cual otorgará legitimidad en el campo jurídico y dotarlo de carácter obligatorio. En la historia del derecho romano, los contratos evolucionaron con una manifestación más específica y perfeccionando la normatividad. Afines a la República, se manejaron 4 clases de contrato. Se perfeccionaban con la entrega del objeto. Verbis, se perfeccionaban por la pronunciación de palabras. Literis, asumían perfeccionamiento por las palabras escritas. Y los que se asumían por el simple consentimiento. Actualmente los contratos translativos de dominio se definen como acuerdos escritos, generados entre dos partes cuyo objetivo es la transferencia de los derechos reales de un bien, para su uso, goce y disfrute. La finalidad es transferir a otro individuo la propiedad de un bien. En los distintos tipos de acuerdo que forman los contratos translativos, se deben cumplir diferentes requisitos legales, como por ejemplo, el consentimiento expreso de las personas, la voluntad de generarlo sin coacción de ningún tipo, el objeto y tipificar la concesión del bien o derecho a quien lo recibe. Los contratos translativos de dominio como instrumento para transferir propiedades se distinguen por 3 características. Son contratos principales, no dependen de ninguno otro para llevarse a cabo. Las cuantías deben estar garantizadas desde un principio. Debe ser pactada de manera escrita e inequívoca por las partes interesadas en el documento firmado. En caso de que las cuantías no estén determinadas desde el principio, se presume que es nulo de nulidad y cualquiera de las partes interesadas puede pedir la rescisión. Son contratos bilaterales. Los deberes deben ser recíprocos. Una de las partes ceder un bien y la otra otorgar un beneficio. Created using Powtoon. ¿Qué tipos de contratos translativos de dominio existen? En el derecho mexicano existen 4 tipos de contratos translativos de dominio. A continuación te explico de qué se trata cada uno. El primer tipo de contrato translativo de dominio es la compraventa, ya que en este contrato es un acuerdo entre dos partes denominadas comprador y vendedor. Mientras que el vendedor se obliga por voluntad propia a realizar la transferencia de la propiedad de una cosa o de un derecho a la otra parte, el comprador acepta pagar un precio por ello. Esta clase de acuerdos se caracteriza por ser consensual, ya que no necesita de formalidad alguna, bilateral, ya que determina derechos y obligaciones recíprocas, oneroso, debido a que establece una contraprestación, instantáneo, ya que es puro y simple al momento de firmar, la transferencia es inmediata, de tracto sucesivo, ya que los interesados pueden llegar a un acuerdo para diferir el cumplimiento de obligaciones contraídas, conmutativo, puesto que desde que es celebrado son conocidas las ventajas y desventajas económicas que inciden en el patrimonio. Otro tipo de contrato translativo viene siendo la permuta, que es aquel en donde dos partes denominadas permutantes se obligan voluntaria y recíprocamente a intercambiar el dominio de una cosa por otra. En este caso se diferencia de la compraventa porque no busca una contraprestación económica, es decir, no es un tipo oneroso, salvo excepciones en las que el intercambio no es equivalente y una de las partes debe solventar la diferencia.
Otro tipo de contrato traslativo de dominio sería la donación, que viene siendo en términos legales, se trata de un contrato en el que una persona, el donante, expresa su voluntad de transferir la totalidad o una parte de sus bienes a otra que viene siendo el donatario, quien debe hacer su aceptación, y es de tipo unilateral, debido a que únicamente el donante busca transmitir sin precio alguno sus bienes presentes en el contrato de donación, por lo que también es gratuito. El cuarto y último tipo de contrato traslativo de dominio viene siendo el que es mutuo, ya que es aquel en donde el mutuante se obliga a ejecutar la transferencia de la propiedad de un monto de dinero o de alguna cosa fungible al mutuario, quien adquiere la obligación de restituir una suma igual en bienes de la misma especie y calidad. Created using Powtoon.